Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien. Vamos a reflexionar otra vez sobre la epístola de San Juan, la número 1, que estábamos leyendo desde hace 2 semanas y habíamos llegado hasta el capítulo 2. Y vamos a comenzar a leer hoy desde el capítulo 2 y vamos a contestar algunas de las preguntas que nos hacemos sobre esta carta maravillosa del apóstol Juan. Bueno, pero antes vamos a pedirle al Señor que nos guíe. Padre Santo, te pido que nos guíes a aprender tu palabra para poderla aplicar, para ser obediente a ti. Te lo pido en nombre del Señor Jesucristo, con la guía de tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, vamos a leer ya, no vamos a perder tiempo. Vamos a comenzar a leer el capítulo 2 de la carta número 1 de San Juan Apóstol, y desde el versículo 1. Dice así: Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Estamos respondiendo a la pregunta que nos hicimos. ¿Recuerdan la semana anterior? Los creyentes en Cristo necesitan un abogado. Es increíble. ¿Por qué? Bueno, es muy fácil. Lo dice el mismo apóstol Juan acá. Porque pecamos. Nosotros si creímos en el Señor Jesucristo, nos arrepentimos, nosotros hemos puesto en nuestro corazón a nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Sería ahora el centro de la vida nuestra, porque dijo Pablo, sí, dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces, si hemos creído en el Señor Jesucristo, ahora nosotros ya no somos, es Cristo que vive en nosotros. Ahora bien, Cristo nos perdonó, ¿por qué? No porque es bueno, porque dice, sí, está bien, vamos a perdonarlo, Alberto, vamos a perdonar. No, no fue así. Él tuvo que pagar por mí y por todos aquellos que se arrepienten. ¿Por qué? El pecado tiene un valor y se paga. Y la paga del pecado, dice la palabra de Dios, es la muerte. Entonces, si yo peco, debo morir. Pero Jesucristo murió por mí, por ti y por todos aquellos que creen en Él. Entonces, como nosotros fuimos perdonados, pero seguimos pecando, todavía nuestro pecado tiene que ser expiado, tiene que ser perdonado. Y judicialmente es así. Uno que cometió un crimen o una violencia, fue a la cárcel, pagó su pena, cuando sale, si vuelve a pecar, si vuelve a cometer un delito, va a ser juzgado otra vez y va a ser puesto en la cárcel otra vez. Entonces, nosotros somos perdonados no porque nosotros hayamos pagado la pena, somos perdonados por la gracia de Dios que mandó al Señor Jesucristo que pague por nosotros. Pero nosotros fuimos perdonados, pero si seguimos pecando, ese pecado debe ser puesto a juicio. Ahora, ¿quién es el fiscal que nos acusa? La palabra de Dios es muy clara. El diablo. El diablo y sus demonios nos acusan constantemente delante de Dios. Lo podemos leer en el libro de Job. Mirá, claro, ese cómo no te es fiel, te es fiel por las cosas que vos le das, pero ahora quitale lo que tiene
Y Job siguió siendo fiel. Le quitaron los hijos. Perdió todo. Ah, no, pero ¿sabe qué pasa? Enfermalo. Lean el libro de Job. Enfermalo. Le decía Satanás a Dios. Va a ver cómo te va a vomitar en tu boca. Y Dios le dio permiso al diablo para que lo enferme. Lo enfermó. Y Job no le dijo nada a Dios. Dijo, esto es extraordinario. Dijo, si Dios nos da siempre cosas buenas, cuando nos da algo malo, tenemos que recibirlo. Job lo dijo eso. Y entonces, ¿quién es nuestro acusador? El diablo. El diablo es el que nos acusa. Necesitamos un defensor. ¿Quién es? Jesucristo. Porque Jesucristo le recuerda al Padre, no hace falta, pero esta es la figura judicial de Dios. El diablo nos acusa. Ah, fíjate, sos creyente, hiciste esto, aquello. Y Dios le dice a Jesucristo, ¿y ahora? Y Jesucristo dijo, no, Padre, yo pagué ese pecado. Y pagué también los pecados que harán fino a que yo vuelva a buscarlos. Entonces, estamos esperando al Señor Jesucristo y en tanto, si somos creyentes en Cristo, continuamos a pecar y no podemos dejar de pecar. Aún Pablo nos enseña eso y nos dice, él mismo dice, ¿qué maldición es esta? No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Por qué? Porque vivimos en la carne. Es muy difícil. Pero el apóstol Juan acá nos va a dar un test. ¿Qué es un test? Nos va a meter en una, digamos, nos va a preguntar algunas cosas por la cual nosotros mismos podemos tener el resultado de ese test. ¿Recuerdan cuando te dicen, a ver, vamos a hacer un test, a ver qué memoria tiene usted? Y te dan un test para saber la memoria. O como aparecen ahora, te voy a hacer un test para saber si tenés Alzheimer. Bueno, entonces, el Señor nos da un test por medio del apóstol Juan, que escribió esta carta, para saber algunas cosas. Y continúa acá. Y Jesucristo, dice, es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Acá hay que tener cuidado, porque esto no es universalismo. El Señor Jesucristo es expiación, o sea, perdonó los pecados, pagando Él. No es que dijo, estás perdonado. No, Él pagó por nuestros pecados con su vida y su sangre, y entonces Él dice expiación para todos aquellos que se arrepientan. Para los que no se arrepientan, no. Es como llamás a un incrédulo, un ateo, ya dije que ateos no existen, pero metámosle lo que el mundo dice ateo, y entonces dice, ¿viste? Acá dice que a todo el mundo perdonó el Señor. Eso se llama universalismo y está equivocado. Perdona a todo el mundo que se arrepiente. Eso clarísimo, la Biblia lo dice claro. Y ahora viene el test. Ahora viene el test para nosotros. Dice así, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Conocemos a Dios? Sí, nunca lo vimos, pero yo conozco a Dios. Lo conozco por medio de su palabra. ¿Cómo se manifestó Él? Dios se manifestó. Lo primero, dice la palabra de Dios, se manifestó con la creación. Anda a discutir la creación. Escúchame, la sonda, no sé si se dice bien así, Voyager, en esto, dentro de un mes o dos, se lanzó en el año 77, 1977,
todavía sigue viajando y va a cumplir una distancia, creo que en noviembre, va a cumplir una distancia, ¿cómo lo saben? Porque todavía se siguen comunicando, ¿no? Va a cumplir una distancia de la Tierra de un día luz. ¿Cuánto hace? 40 y pico de años, no sé cuánto. Está viajando. Y todavía, fíjense cómo es el asunto, todavía no salió de lo que se llama el sistema solar. Sí, salió de la helisfera, o sea, la zona donde llega la radiación solar. Hace más de 40 años que está viajando, más de 50. Y está en una zona que todavía pertenece al sistema solar. Creo que se llama la nube de Oort, una cosa así, ¿no es cierto? De ahí donde vienen los cometas, para tener una idea. 50 años, viajando constantemente. Y nosotros estamos mirando las estrellas que están a millones de años luz, que no son estrellas, en realidad son galaxias, ¿no es cierto? Que son cúmulos de estrellas. Entonces dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo conocemos a Dios? Bueno, por la creación. Nadie puede haber hecho el universo tan grande si no es Dios. Y dice, ahora, si nosotros decimos que lo conocemos, dice, y le conocemos si guardamos sus mandamientos. O sea, este es un test. Si nosotros decimos que le conocemos, ¿cuál es la condición para saber, para decir si lo conocemos? Que guardamos sus mandamientos, o sea, hacemos lo que Dios nos dice. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Consecuencia. Y la verdad no está en él. Si uno es mentiroso, la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Es el test. Tú, yo, me debo testear cada día. ¿Ando en los mandamientos que me dio el Señor Jesucristo? ¿Cómo los conozco? Debo estudiar la Biblia. Si no, no lo sé. ¿Ando en los mandamientos que el Señor Jesucristo me enseñó? No en los mandamientos que los hombres escribieron. Hay que tener cuidado en eso. Hay personas que enseñan, vos debes hacer esto, debes hacer aquello, debes hacer aquello. Párate, vení, vamos a la Biblia, enséñamela. ¿Dónde está eso? Si en la Biblia no está, no es un mandamiento de Dios, es un mandamiento de los hombres. Hay tanta gente que sigue mandamiento de hombres. Tenemos que seguir los mandamientos del Señor Jesucristo. Ahora, si seguimos sus mandamientos, entonces podemos decir con toda apertura que conocemos a Dios y estamos en el Señor. Aunque peque, porque tengo el abogado. Cuando yo pequé, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, verdaderamente. No lo quise hacer, pero lo hice. Tantas veces pasa eso. Tenemos abogado. Pero el apóstol Juan nos dice, hijito, yo escribí esto para que no pequéis. Pero si pecáis, recordate que tenés el abogado, defensor, no es acusador. El acusador ya lo tenemos siempre, hasta un día que será quitado, que es Satanás. Pero en tanto, tenemos nuestro abogado defensor. Y el test es este, cada día lo tenemos que hacer. ¿Estoy en los mandamientos? ¿Estoy haciendo lo que el Señor Jesucristo me enseñó? No lo que los hombres me enseñan. ¿Dónde lo saco esa información? De la Biblia. Si viene una persona, te dice, vos tenés que hacer esto. Espera, vamos a la Biblia. Decime dónde está. Ah, no está en la Biblia. Bueno, entonces no es mandamiento de Dios.
Bueno, hacete el test, a ver cómo estás. Yo lo hago, ¿eh? Todos lo debemos hacer para no hablar estupideces, no decir yo soy creyente y no hago lo que Cristo me dice. No hagamos estupideces. Que el Señor los bendiga. Me llamo Alberto.